Hola a todos, estáis en el canal de Lidis y hoy estoy muy contenta porque estamos en un nuevo episodio de Agatha, Christie de ABC Moods. La verdad es que este juego me está encantando y, y no sé qué es lo que suena por ahí. Si os acordáis, en el episodio anterior vinimos aquí a no sé cómo se llama esta ciudad y vimos que descubrimos que el asesino mataba a la gente por orden alfabético. Voy a bajar el volumen un poquito, chicos, porque está muy alto. Vale, así está un poquito mejor. Es que yo llevo cascos de estos malos, entonces no escucho si no está alto, pero yo creo que incluso me puedo bajar más. Voy a dejarlo así en 50 y luego normalmente yo siempre ajusto el volumen para que se me oiga mejor a mí, pero bueno, voy a dejarlo así. Y bueno, vamos a empezar a ver qué podemos ver. Resulta que el asesino mata en orden alfabético. O sea, primero una ciudad que empiece por la A y mata a una persona cuyo nombre empiece por la A y su apellido igual por la A. Y es algo bastante curioso, la verdad. Aquí están todas las cabinas, que ya vimos la número esta. Pero espérate, no sé si eso se guardó, sí, porque tengo aquí la foto esta. Vale, aquí estaba el cadáver de la chica. Betty, no sé qué se llamaba. ¿Cómo te llamabas? Ya no me acuerdo. Hmm. Vale, ya me acuerdo. Teníamos que ir a ver el bar de la chica porque tenía un bar o una cafetería o algo así. Teníamos que ir a investigar allí. Vale, vamos a observar a él. No sé si es el inspector Yap o el otro, el Haster. Christie's appears O... to be ill at ease. Sí, You Hastings. appear to be relatively indifferent to Mrs. Asher's murder, but a young woman's murder seems to be troubling him greatly. Vamos a I hablar hear con that él. this case is far from being solved. Come on, Poirot. You'll find the killer. Sí, Certainly. podemos... But how many times will he kill before I do? uno más para hacer la C, porque como es del ABC... Vale, no sé si ese sea el bar. Could it be the same buildings as on the victim's Sí, person? Ginger's Cat. Este era Ginger's Cat Restaurant. Su bar. No sé qué es lo que me ha dicho, pero bueno. Eh, Está la costa. Un kiosco de prensa. This is Y una definitely where the cúpula. photo I found in the hut was taken. Bien. Pues vamos a acercarnos a ver qué hay. Eh, With all these Vamos a tourists, observar el these kiosco. shops must be thriving. Sí. Vamos ante aquí, que creo que es el objetivo principal y creo que nos hemos saltado muchas cosas más. A ver, a ver qué hay aquí dentro. Vamos a investigar. I'll be with you in a minute, gentlemen. Vale. Me ha dicho que tengo un nuevo objetivo que es inspeccionar el lugar de trabajo de Betty. Vale. Lo voy a observar y todo. Tú sí eres el inspector Yap, ¿no? Creo que sí. Vale, no me deja hablar con él. Vamos a observar. Aquí hay cosas. This is a well-laid table. Nothing is out of place, and above all, no creases. Ay, qué pijo. Los puntos de ego, sí. Creo que los puntos de ego nos lo dan cuando hacemos actividades en plan que no tienen que ver con el caso. Puede ser. Si hacemos otra vez me dan más. Tú te ves. Pero ya no lo hace mirando. No, ya no me da más. Vale, aquí vamos a observar esto. What a pity.
I don't have any change to make it work. Pero a lo mejor podemos conseguir monedas. ¿Tú tienes monedas? Hastings would probably like us to rest here, but the investigation cannot Bueno, wait. es Hastings este. A delightful cafe. So this is where Betty worked. Sí, Yes, indeed. Let us find someone to talk to. pues aquí hay una persona con la que hablar, pero habéis dicho que está muy ocupada. Pero bueno, ya sabemos, pues hace como hicimos con la mujer aquella, con la vecina Something de tells Alice. me that she's the owner of the ginger cat. Sí, tiene pinta. ¿Por qué puede ser? Pelo rojo, tiene muchísimo que ver. Apariencia estricta. Claro, todos los jefes deben de ser This estrictos, ¿no? woman must be the owner of the ginger cat. It looks like something is bothering Pues her. porque ha pedido una de sus empleadas más How can I help importantes. you? A hot chocolate and a tea for my friend, please. I'll bring it straight away. Vale, vamos a ver qué tenemos aquí. Es una sospechosa, Miss Marriott, unos 40 años. Es la propietaria de Ginger Cat y no sabe mucho sobre la vida privada de sus empleados. Esto no sé de dónde lo hemos sacado, pero bueno. Espérate. Observa. I need to know the time range during which Betty was working on her own. These are the different waiting staff's bills. Which ones were written by Betty? Pues no lo sé. ¿Qué hay aquí? Where is Betty? Betty worked aquí. from 11 a.m. to 7:30 p.m. Would she have been alone at any time during her service? Vale, de las 11 de la mañana a las 7:30 de la noche estuvo. This page won't have Y el me. 25 no estuvo. Vale. Claro, porque 25 soy. Tengo que memorizar la letra, ¿me dices en serio? Vale, es como muy alargado. A ver, hay 4 empleados. La de Marriott es como muy pequeñita y muy... que intenta ser bonito. La de Millie es muy grande y muy así. La de Betty es más bien como alargada. Y la de Mike es la que mejor se entiende, la verdad, la más normal es la de Mike. Vale. A ver, entonces la de Betty será esa en plan alargada. Puede ser. ¿Esta? Most probably a single man, a whiskey lover, maybe the murderer. This bill may have been written by Betty. There is probably another one. Vale. Hay que buscar otra que sea en plan así con la letra alargada. Esta veo alargada. Vamos a probar con esta. No, something's not right. Betty was alone at just one of these 2 times. Es verdad, hay horas aquí, espérate. De 11 a 7:30. Vale, de 11 de la mañana a 7:30 de la noche. O sea, las 12 personas en su letra. 6:30 p.m. Esta puede ser. Most probably a family. This bill may have been written by Betty. There is probably another one. Vale. Pues la otra sea 3:55 p.m. puede ser esta. No, something's not right. Betty was alone at just one of these 2 times. 2:35 p.m. aquí estuvo sola.
Que... Esta sí tiene que estar Probably levantada. a family. This bill may have been written by Betty. There is probably another Vale, one. pues eso, no me la bajes. Vale, ¿y cuál puede ser la otra? No sé, yo esta letra sí la veo similar. De hecho, mírala ahí. Seguro que esta no es. Seguro que No, esta no. something's not right. Betty was alone at just one of these 2 times. Ya está. This bill may have been written by Betty. There is probably another one. Es que no entiendo. Most probably a Y esta puede family. ser la otra. O sea, esta es la No, otra. something's not right. Betty was alone at just one of these 2 times. Maybe I should consult the register again. I must be missing something. Pero esta sí es. Betty worked from 11 a.m. to 7:30 p.m. Would she have been alone at any time during her service? Betty worked from 11 a.m. to 7:30 p.m. Would she A have partir been de alone las at any 5. time during her service? Estuvo sola a partir de las 5, ¿vale? Esto es las 7:20. Las 5. Las 6:30. Si tiene que ser esta. Most probably a family. This bill may have been written by Betty. There is probably another one. Es que lo de las letras no... Que a lo mejor no hay que hacerle caso a las letras. Y es solamente mía la hora. La última persona se fue a las 5. Estuvo más tiempo sola. Mm, Pues no sé, ¿eh? Porque a ver, están las 5. Que a las 5 se fue la última persona. 2:55 fijo que no es. Esta fijo que tampoco. Porque aquí yo creo que no había llegado ella. A la 1 también había gente. La otra puede ser esta. No, something's not right. Betty was alone at just one. Es que son estas dos. Pero... Esta también está a las This 5. bill may have been written by Betty. There is probably another one. Yo llevo 3. ¿Me estás diciendo en serio? Pues esta. Betty Esta es was de las serving 5 at home también. at these 2 times. Let's keep searching. Ya lo sé, pero ¿qué busco?
No sé. Porque de aquí a aquí no hay ningún momento en plan que haya estado sola más tiempo. Es de 5 a 7:30 cuando ha estado sola. En el resto de tiempo ha habido gente. Pues ya está, es que son estas dos, no hay más. Most probably a single man, a whiskey lover. Maybe the murderer? This bill may have been written by... No, something's not right. This bill may have been written by... ¿Y esto? O sea, es que Betty cualquier cosa wasn't que levante serving ya on me her dice... own at these two times. Cuando le doy a test es cuando me dicen cuáles no son. Voy a darle todas porque es que ya This no sé qué bill dar. may have been written by Betty. Betty wasn't Ahora serving on voy her dándole a own. todo. Maybe I should consult the register again. Vale, vale. Me bajan las que no son. Pero es Most que en probably a esta single no... man. This bill A may ver, have been written by Betty. yo no sé si... Es que no estuvo ninguno. No, Voy a darle something's este not por right. algo. ¿Solo está bien esta? This bill may have... Betty wasn't serving on her own at these two times. Cuando vamos a test es cuando me dicen... Most probably a single man, a whiskey lover. This bill may... Este juego te hace pensar, ¿eh? No, something's not right. Si es que... ¿Yo por qué le doy esto? Si es que no tiene... Pero una pregunta, ¿te parece poco con dos? Most probably a single man, a whiskey lover. Y la otra que parece que tiene la misma letra, yo This creo que es bill esta. may have been written by... Y esta parece que es con la misma letra, pero... No, something's not right. Betty was alone at just one of these two times. Most probably a single man, a whiskey... Que This sí, bill son estas may have dos. been written by Betty. Esta es la otra que Probably hay. a family. Betty served the family and a man Se me había quedado bugueado ahí. whiskey drinker. Maybe the murderer. This information will help me to progress. Creo que se me había quedado eso pillado, por eso no me iba. Gentlemen, what are you doing? We are searching for clues, mademoiselle. My name is Hercule Poirot. I am a detective, and this is Captain Hastings. Does Betty Barnard work here? That is correct. She should have been here a while ago. Punctuality is the first rule of politeness. I fear that Miss Barnard will not be coming today. She has just been found, dead, on the beach a few hundred meters from the cafe. How awful. Poor young thing. What happened? She appears to have been murdered. This is most distressing. How this will affect my business, I shudder to think. Decirle que al contrario de dar publicidad a la ciudad, preguntarle lo What que can you vas a tell us preguntarle. about Miss Barnard? Nothing, absolutely nothing. Miss Barnard was my employee. Her private life was none of my business. You did know at least that she had a young man. Indeed.
you think he could have harmed her? I repeat, I wasn't on close terms with Betty, and even less so with her fiancé. How do you expect me to answer such a question? Vale, está molesta. Now, please excuse me, I have work to do. Vale, no hemos sacado Customer nada. of Lord de Whiskey might provide us more information. He may have been the last one to see Betty alive. It is an interesting idea, Hastings. Maybe he is a regular guest. What do you think, mademoiselle? I don't think so. Our regular guests tend to order tea and cakes. At this time of the year, there are a lot of tourists about you never see again. That's what I thought. Time to visit Betty's home. Vale, vamos a ir a su casa entonces. Ir a la casa de Betty, ¿qué? Ir a la casa de Betty en el 22 de la calle principal. Pues vamos. Me he quedado bien atascada con eso, pero creo que se había quedado pillado, ¿eh? Porque no veo normal que no me fuera de nada. Aquí hay galletas. Sí, son galletas, ¿no? Sí. No, creo que sí se me había quedado un poquito pillado eso, porque no sé, es que tenía ya esas dos de hace un rato y no me las daba por buenas. Vamos a ir a casa de Betty entonces. ¿Qué nos deja observar? Hay algo que nos da opción para observar, pero no lo encuentro ahora mismo. Espérate. ¿Podemos hablar contigo? ¿De que te estás quedando calvo? O no me acuerdo de qué era de lo que hablábamos. Vale, esto ya lo he dicho antes. Con ese tío tampoco ayuda mucho a hablar. Siempre dice lo mismo. I think we've gone past the Barnard's house. Luckily for me, you have an exceptional sense of direction, Hastings. You are a great explorer. Ah, vale, ¿qué es esta? Pensaba que teníamos que pillar el vehículo para alejarnos. Tap, tap. How do you do, mademoiselle? My name is Hercule Poirot. I know you. You're that detective we hear all about. I do not know if that is a compliment, but I will take it as one for now. You are Betty's sister, I believe? Yes. My name is Megan. Can we Hola, come in? Megan. Please do. No la pondrían como sospechosa, ¿no? My parents are at the police station. I doubt they'll be up to speaking to you later. Do not worry, we will not bother them. Did you know your sister's plans for yesterday evening? No. I arrived by train this morning. My parents called me in a panic when they discovered that Betty had disappeared. She went out last night, but she didn't tell them where she was going. What was your last conversation about? Her new dress. She wanted a pair of black stockings to go with it. Mother brought her a pair. The very day it happened. She was crying. And to think that Betty never even wore them. Poor Mummy. Vale, nuevo objetivo, interrogar a Megan. Vale. ¿Y qué tenemos? Estuvimos en el capítulo 2, todo esto. 28 años, la hermana de la difunta Betty Barnard. Y es sospechosa, ¿eh? Vamos a investigar un poquito la casa antes de nada. It would not be polite to visit the house without being invited to do so. Ah, vale. Es verdad, no vamos a salir, vamos a ver las cosas que hay. It is a one-off, without a doubt. Vale. Vamos a ver el armadito este. Photos and files. Que hay un móvil bastante curioso. Ven por aquí. Ven.
¿Podemos observar algo más? El espejo, que esto nos da puntos de ego. Qué pijo es, cómo le gusta mirarse en los espejos, ¿eh? Más 3 puntos de ego. Vale, vamos allá a hablar con la chica. A ver qué nos cuenta sobre Betty. What is she feeling at the moment? Vale, vamos a ver cómo se siente. Mirada dura. Marco de fotos. Betty's older sister Puño a is puñado. not just sad. She's angry. Vale, vamos a hablar ahora con ella, vamos a interrogarla. A ver, ¿qué decimos? Preguntarle si Betty tenía un novio, preguntarle si Betty salía mucho. Vamos a preguntarla por Your el novio, que sister me da had a curiosidad. fiancé, I believe. Yes, he's called Donald Fraser. A very nice man. Está tensa. Preguntarle si Betty se veía con otros hombres. No. Preguntarle si el novio de Betty se enfurecía con facilidad. Preguntarle dónde está el novio de Betty. Do you Venga, know vamos a how my preguntar por el friend novio. He works at the estate agent's Court and Brunskill. Goat y Buskill. Vale, sincera. Y ya está, que interrogatorios más cortos. Oh, excuse me, I have to answer that. Ok, responde. Te lo permito. Betty's room is opposite the stairs on the first floor. Feel free to take a look if you think it might be useful. Oh, vale, vamos a cotillar entonces qué hay ahí. Tú responde el teléfono. Pero me apetece ver. This young woman is far too clever not to have anything else for us. Do you think she's hiding something? That is what I'm trying to find out. Surely you don't vale. think she did it. I did not say anything of the sort. But young women always ruin your judgment, Hastings. Who knows, maybe Megan was jealous of her attractive young sister. I see. She may have had her sights on the inheritance. Or maybe she was in love with Donald Fraser. We have to study all Puede ser. scenarios, even the most unlikely. But I doubt that Mr. and Mrs. Barnard are rich enough to justify murder. While I try and get Miss Barnard to talk, I would like you to try and find Donald Fraser. He should be easy to find the estate agents where he works. Vale. The ginger cat. I would like to talk with him before the chief inspector finds him. Vale, pues inspeccionar el dormitorio de Betty, nos dicen. Ahí. Quieto. Vale, pues ahora iremos, no te preocupes. ¿Y qué pistas nuevas tenemos? Vale, tenemos otro sospechoso que es Donald Fraser, es empleado de una agencia inmobiliaria y es el novio de Betty Bernard. Vale, y también sospechosos, son todos sospechosos aquí, no sabemos la edad tampoco. Y bueno chicos, voy a dejar este episodio por aquí. Si os ha gustado no olvidéis dejar vuestro super mega like. En el siguiente episodio seguiremos investigando la casa de los... ¿Cómo se llama esta familia? Un momentito. De los Barnard. Investigaremos un poquito la casa de los Barnard. A ver qué cosas podemos averiguar. Pues de pronto me estoy fijando en esto, pero no parece ser nada. Y bueno, hasta el próximo episodio, chicos. Un beso. ¡Muaca! Adiós.